Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. La CGT llevó a planteos a Georgieva un día antes de la reunión con Milei. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, participó de una conferencia en la que cuestionó, ante la titular del fondo, la intensidad del ajuste y pidió una salida con crecimiento con inclusión social. El cripto gay Libra de Milei sacude al mundo de los traders. Aseguran que hubo pérdidas de hasta 86%. Un informe de Bloomberg reveló que las pérdidas alcanzaron los $251 millones, mientras que un grupo reducido de insiders obtuvo ganancias millonarias. Microsoft creó un nuevo estado de materia para la operación de computadoras cuánticas. Científicos de esa compañía diseñaron un qubit topológico que acelera la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos. Con este avance, Microsoft eleva las apuestas en lo que será la próxima gran competencia tecnológica más allá de la carrera actual por la inteligencia artificial, indicó The New York Times. Resumen. Noticias al Instante. Antes de viajar a Estados Unidos, Milei firmó el decreto que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima. La privatización de la principal entidad financiera había sido propuesta por el gobierno, pero el Congreso la rechazó. Una diputada libertaria dijo que pagó para ser candidata de Milei y pidió la renuncia de Karina. Lourdes Arrieta dijo que pagó 60.000 pesos vendiendo unas cremas para entrar en la lista de Milei en Mendoza. Tensión en el Pacífico. Australia sigue de cerca el movimiento de 3 buques de guerra chinos cerca de sus costas. El ministro de Defensa, Richard Marles, describió la situación como inusual y destacó que las embarcaciones navegan en aguas internacionales, aunque dentro de la zona económica exclusiva, donde el país posee derechos sobre los recursos marítimos. Resumen. Noticias al Instante. ATE se moviliza este jueves ante presunciones de corrupción y jubilaciones sin prestaciones en PAMI. El reclamo además será por la realidad de los trabajadores con sueldos congelados y despidos injustificados. Kicillof cancela sus actos políticos y avanza en el diálogo para lograr un acuerdo con Cristina. La cancelación de las actividades en Mar del Plata, San Nicolás y Junín fue un gesto del gobernador. Cristina podría aceptar el desdoblamiento. Brasil desarrolla la primera estación experimental del mundo de hidrógeno renovable a partir de etanol. El objetivo es la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Cómo les va? Aquí comienza otra emisión de Buenos Aires no duerme. Jueves 20 de febrero. Vamos a hablar de las efemérides, de lo que sucedió en un día como hoy. Vamos a pasear por el barrio de Montecastro y además también les voy a dar todos los tips para que puedan pasear por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a tener un programa muy pero muy lindo, así que espero que me acompañen. Mi nombre es Silvia Sapia, los espero siempre acá en AM 1230 Creativa. Con esta temperatura y con este calorcito que hoy va a comenzar desde los 23 grados hasta los 30 y pico, así que a hidratarse y a tomar mucha agua. Y mientras tanto, escuchen y no dejen de suscribirse a AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. Acompáñenme. I'm sorry, two words I always think. Cuando calienta el sol, la música le da sombra a tus momentos más especiales en el verano. Viví el verano con la mejor música y sentí en la radio el descenso de la temperatura. Vamos con las efemérides de este jueves 20 de febrero. En 1524 en España el rey Carlos I ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del Sur, Océano Pacífico, con el Mar del Norte, Océano Atlántico, por el Istmo de Panamá. En 1547 Eduardo VI es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster, tras la muerte de su padre Enrique VIII de Inglaterra. En 1619 el político español Rodrigo Calderón de Aranda es detenido en su palacio de Valladolid acusado de brujería y asesinato, desmantelándose una de las primeras tramas de corrupción de la España moderna. En 1724 en Londres se estrena la ópera Giulio Cesare de George Friedrich Händel. En 1777 en España, Carlos III prohíbe el baile en el interior de las iglesias. En 1790 en Francia, la Revolución Francesa prohíbe los conventos. En 1790, en el Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo II de Austria es elegido como nuevo emperador. En 1798 en el Vaticano, el mariscal francés Louis Alexander Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, destrona al Papa italiano Pío VI y lo envía a Francia. En 1810, en Mantua, Italia, las tropas italianas ejecutan a Ander Hofer, patriota tirolés y líder de la rebelión contra las tropas de Napoleón. En 1813, en Salta, Argentina, las tropas del general Manuel Belgrano derrotan al ejército realista en la batalla de Salta. En 1827, en Rosário do Brasil, Brasil, en el marco de la Guerra del Brasil, el ejército argentino derrota al Imperio del Brasil en la batalla del Arroyo Ituzaingó. En 1835, la ciudad de Concepción, Chile, es destruida por un terremoto. En 1859, en Venezuela, la toma del cuartel de Coro por el comandante Tirso Salaverria desencadena la Guerra Federal. En 1862, en Madrid, España, Ángel de Saavedra es nombrado director de la Real Academia Española. En 1864, en Florida, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, se libra la batalla de Ousleste, la más grande del estado. En 1872, en New York, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte. En 1903, en España, se estrena la obra La escalinata de un trono, de José de Echegaray. En 1907, en San Petersburgo, se estrena la ópera La ciudad invisible, de Kiev, de Nikolai Rimsky-Korsakov. En 1907 también, en Barcelona, se estrena la obra La Mare, de Santiago Rusiñol. En 1909, en París, el periódico Le Figaro publica el manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti. En 1911, en España, la
Tonadillera Pastora Imperio contrae matrimonio con el torero Rafael Gómez Ortega, el Gallo. En 1917, en Alemania, el Imperio Alemán introduce las monedas de aluminio y retira las de cobre para aprovechar este metal con fines bélicos. En 1920, en Madrid se crea el Instituto Cajal para las Investigaciones Biológicas. En 1921, estreno de la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Rex Ingram. En 1922, en Lituania, la dieta de la ciudad de Vilna es ocupada por tropas polacas y se pronuncia a favor de su integración en Polonia. En 1928, en Tokio, se celebran las primeras elecciones por sufragio universal. En 1928 también, en La Habana, Cuba, se clausura la sexta conferencia panamericana. En 1928, en Estados Unidos, el Senado acuerda desbloquear las propiedades alemanas embargadas durante la Primera Guerra Mundial. En 1932, en Argentina, el general Agustín P. Justo asume como presidente. En 1933, en el Teatro Serrano de Galicia, se celebra un acto público en pro del Estatuto Valenciano. En 1935, Caroline Mikkelsen es la primera mujer que se pone de pie en la Antártida. En 1937, en Japón, obtiene la victoria electoral el Partido Liberal Misteño. En 1938, el Reino Unido se produce la dimisión de Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, y lo sucedería Edward Halliday. En 1938, en Argentina, el doctor Roberto Marcelino Ortiz asume como presidente. En 1943, en México, se forma el volcán Paricutín. En 1944, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la aviación estadounidense inicia un bombardeo intensivo sobre las fábricas de armamento alemanas en la llamada Operación Semana Grande. En 1944, Estados Unidos invade la isla Eniwetok. En 1946, en el madrileño Teatro María Guerrero se estrena El caso de la mujer asesinada, de Miguel Miwa. En 1947, en la India, se reiteran las tropas británicas. Lord Mountbatten asume el cargo de virrey de la colonia. En 1949, en las islas de Cabo Verde, hay un derrumbamiento de un muro y ocasiona 232 muertos y 50 heridos. En 1953, en Londres, el cuadro Dama con abanico de Francisco de Goya es vendido por 1.400 libras esterlinas. En 1955, en Madrid, comienza el Congreso Nacional de Moralidad y Familia, presidido por el Arzobispado de Sion. En 1956, en Grecia, Konstantinos Karamanlis vence las elecciones celebradas. En 1958, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, el cohete Atlas estalla en la plataforma de lanzamiento, lo que supone el quinto fracaso de 7 intentos de lanzamiento. En 1962, el astronauta estadounidense John Glenn, del proyecto Mercury, orbita 3 veces la Tierra en 4 horas 55 minutos, siendo el primer estadounidense en hacerlo. En 1965, la sonda estadounidense Ranger 8 envía 7.000 imágenes antes de chocar contra la Luna. En 1969, Rumania prohíbe las maniobras del Pacto de Varsovia en su territorio. En 1970, Chile firma un tratado comercial con Cuba a pesar de la prohibición de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En 1972, en El Salvador, Arturo Armando Molina asume como presidente. En 1976, la Real Academia de la Lengua Vasca consigue el reconocimiento institucional. En 1977, en El Salvador, Carlos Humberto Romero es elegido presidente. En 1978, el gobierno español se alarma ante la posibilidad de que la Organización para la Unidad Africana, OUA, califique a las Islas Canarias como colonia europea. En 1981, la Comunidad Económica Europea, CE, a pesar de las presiones estadounidenses en sentido contrario, decide seguir ayudando al gobierno de El Salvador.
En 1982, en el Mar Caribe, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, realiza sus primeras maniobras navales. En 1983, en el Estado Federado de Assam, India, suceden sangrientos disturbios tras las elecciones. En 1985, la Plaza Mayor de Madrid es declarada Monumento Histórico Artístico. En 1986, en Sicilia, la policía detiene a Michel Greco, jefe máximo de la mafia, buscado desde 1982. En 1987, en Salt Lake City, estalla una bomba puesta por Teodoro Jarczynski, más conocido como una bomber. En 1989, en Ternil, Inglaterra, una bomba de ira destruye una sección de las barracas del ejército británico. En 1990, en la URSS, el soviético supremo estudia el proyecto de disgregación de las repúblicas en la URSS. Asimismo, el ministro de Exteriores soviéticos, Eduard Shevardnadze, uno de los representantes más destacados de la perestroika, anuncia su disminución. En 1991, en Tirana, capital de Albania, 100.000 personas se manifiestan por la democratización del país. Derriban una gigantesca estatua del dictador Enver Hoxha. En 1992, en Francia, la esquiadora española Blanca Fernández Ochoa consigue la medalla de bronce en el eslabón especial de los Juegos Olímpicos. En 1993, en Villa Soldati, Argentina, se funda el Estadio Guillermo Laza. En 1997, Kim Novak recibe en el Festival de Berlín el Oso de Oro por toda su carrera cinematográfica. En 1998, los representantes de Sinn Féin, brazo político de la IRA, son temporalmente expulsados de la mesa de negociaciones de paz sobre Irlanda del Norte. En 1998, en Colombia, se realizan las primeras detenciones de miembros de las fuerzas de seguridad por pertenecer a grupos paramilitares. En 1998, en Estados Unidos, finaliza sus operaciones en la Antártida tras 43 años de presencia en la zona. En 1999, en Nigeria, triunfa en las elecciones el Partido Demócrata del Pueblo de Nigeria. En el 2000, en Berlín, la película Magnolia de Paul Thomas Anderson recibe el Oso de Oro en el Festival de Berlín. En el 2002, la representación numérica de las 20 horas y 2 minutos del día de hoy configura un curioso palíndromo de 12 cifras, 2002-2002-2002, que no se producía desde hacía 470 años antes. Este fenómeno se llama omidimea coincidente. En el 2002, el Reka al-Grafit, Egipto, un incendio en un tren causa 370 muertos y 65 heridos. En el 2002, en Colombia, el presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, da por terminadas las negociaciones de paz que tenía desde 1998 en el Estado colombiano, donde se mantenía el FARC-EP. En el 2003, Westwater, una bengala incendia el club produciendo 100 muertos y más de 300 heridos. Esto pasa en Estados Unidos. En el 2003, una avería deja sin teléfono móvil a 8.700.000 usuarios españoles abonados a la compañía Vodafone. En el 2003, un juez ordena la detención de Carlos Fernández, presidente de la mayor organización empresarial de Venezuela, Fede Cámaras, por su actuación como instigador de la huelga general contra el gobierno de Hugo Chávez. En el 2004, a la apertura de la tercera jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, se presenta el grupo estadounidense Toto, en la que sería una de las presentaciones más memorables de dicho festival en toda su historia. La agrupación tocó éxitos suyos como África, Roxana, All the Night, entre otros. En el 2005, referéndum en España para la ratificación del tratado en el que se establece una constitución para Europa. Los españoles aprueban la nueva constitución con un 76% de los votos y la participación fue del 42%. En el 2005, elecciones primarias en Honduras establecieron
candidatos a Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal y Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional. A su vez fueron seleccionados las candidaturas de alcaldes y diputados para participar en las elecciones generales de Honduras del 2005. En el 2005, en aguas del río Buriganga, Bangladesh, naufraga un ferry, dejando más de 80 fallecidos y un centenar de desaparecidos. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. En 2005, David Canal consigue el récord nacional de los 400 metros en pista cubierta, estableciendo una marca de 45,93. En el 2005, la selección española de fútbol Sala se proclama campeona de Europa por tercera vez en su historia, tras derrotar en la final a la selección de Rusia por 2-1. En el 2005, Ruth Lubbers, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dimite por las acusaciones de acoso sexual. En el 2006, la justicia austríaca condena a 3 años de cárcel al escritor David Ebenkow por negociar en el Holocausto. En el 2007, en el estado de New Jersey, Estados Unidos, entra en vigor de la ley de unión civil entre homosexuales. En el 2008, entre Barcelona y Madrid, entra el funcionamiento del tren de alta velocidad. En el 2012, en Perú, el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres decide retirarse de manera definitiva del fútbol profesional. En el 2013, en Quito, Ecuador, se inaugura el nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la localidad de Tababela, en sustitución de su homónimo fundado en 1960. En un día como hoy, en 1937, nació Nelly Trenti, conductora y locutora argentina, y estuvo muchos años trabajando y fue la primera de nombrar a los almuerzos de Mirta Legrand. Fue la locutora más conocida por acompañar a la señora Mirta Legrand. En 1937, Alfredo Rojas, futbolista argentino. En 1949, Ivana Traun, modelo esquiadora, celebridad escritora, diseñadora y empresaria checoslovaca. En 1950, Tony Wilson, periodista y empresario británico. En 1950, Néstor Kirchner, abogado y político argentino. En 1969, Juan Di Natale, conductor de televisión argentino y periodista. En 1972, Maju Lozano, conductora argentina. En 1988, Rihanna, cantante, diseñadora, compositora, actriz y modelo barbadense. En 1992, Milagro Florid, cosplayer de la Argentina, que representó a la Argentina en otros países. Este 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una festividad que cuenta con 3 días al año para festejar. En tiempos de redes sociales, los felinos se viralizan más que nunca por estas fechas para rendirles tributo a una de las mascotas preferidas en todo el mundo. Los felinos son reconocidos mundialmente cada 20 de febrero, 8 de agosto y en los 29 de octubre. No hay un orden de importancia para rotular a cada uno de ellos, sino que los fanáticos suelen tomar a los 3 días como una buena excusa para celebrar a los gatos. Las 3 fechas celebratorias tienen su origen en Estados Unidos, una de ellas con la mascota de un presidente como protagonista, aunque se convirtieron en jornadas ecuménicas, dado que se las reconoce en todo el mundo. Día Internacional del Gato. ¿Por qué se celebra 3 veces al año? La organización internacional Ecolo Global Network estima que hay alrededor de 600.000 gatos en el mundo. Esto incluye mascotas callejeros, felinos sin hogar y salvajes.
El Día Internacional del Gato se comenzó a festejar originalmente el 20 de febrero para conmemorar a Jock, el gato de Bill Clinton. Sin embargo, también se celebra otros días. Con semejante población, no es extraño entonces pensar en más de una evolución anual. La primera de ellas, citada para los 20 de febrero, tiene directa relación con lo que dijimos antes de el gato del presidente de los Estados Unidos. Se conmemora la muerte del gato presidencial George Clinton, en una de las mascotas de Bill Clinton, que era lo que estábamos hablando hace un rato. El jefe de gobierno tuvo este gato en los periodos de 1993 y el 2001. Se dice que fue el gato más famoso y poderoso del mundo de los 90. Incluso fue el único felino en la historia de los Estados Unidos que andaba a sus anchas en las solemnes dependencias de la Casa Blanca. Tuvo una página web propia y recibía una gran cantidad de correos desde todas partes del país. A su vez, era fotografiado con frecuencia en las inmediaciones del mismo Salón Oval donde Clinton tuvo el affair con la becaria Mónica Lewinsky y llegó a ganar el corazón de partidarios del expresidente, pero también de opositores. Carismático, varias organizaciones de protección animal decidieron rendirle homenaje póstumo a George, en representación a todos los gatos del mundo. El felino vivió casi 2 décadas, nació el 15 de marzo de 1989 y falleció el 20 de febrero del 2009. La segunda fecha, que es la del 8 de agosto, se estableció en el 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, para llamar la atención sobre los derechos de los animales. El Día Internacional del Gato permite que internautas renueven memes, imágenes y videos 24 horas para adorar a sus mascotas mimadas. Este festejo se instituyó a partir de la propuesta del IFAM, junto a otros grupos de derechos de los animales, para celebrar a los que algunos postulan como la mascota más popular del planeta. En el hemisferio norte sostienen que agosto es el mes de los gatos, ya que seguían estudios científicos, la actividad de los felinos aumenta por la temperatura y la cantidad de luz solar que reciben durante el día. Este factor pareciera incidir directamente en su ciclo de reproducción. Del mismo modo se debería considerar a enero en el hemisferio sur. De hecho, el Colegio Brasileño de Reproducción Animal, por sus siglas, que es CBRA en portugués, el periodo de ovulación de las gatas incrementa con mayor cantidad de horas de luz diaria y la etapa de celo puede extenderse hasta por 19 días. Por este motivo, en esta fecha también se busca generar conciencia sobre la importancia de esterilizar a los animales para evitar la sobrepoblación y el abandono, es decir, la castración. Por último, el 29 de octubre se festeja el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, creado por la experta en mascotas Colleen Pike, para promover adopciones felinas y para fomentar la cultura de la tenencia responsable y convivencia armónica con los animales. Para celebrar este día especial existe gran cantidad de organizaciones en las que se puede participar como voluntario, por ejemplo, en un centro de rescate de gatos y de perros. Así que bueno, feliz día para todos los gatos y las gatitas de nuestros hogares. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Audios comprometen a Milei en la investigación de la criptoestafa Libra. 6 días después de haber publicado el lanzamiento de la fraudulenta criptomoneda, Milei viajó a Estados Unidos con el atento monitoreo de la Casa Rosada, que mira con preocupación la presentación que más de 300 damnificados presentaron al prestigioso estudio Borwick Law. En este contexto, una serie de audios contradicen directamente la explicación que dio Milei ante el periodista Viale. El presidente dijo: "Yo no sé nada de criptomonedas". Sin embargo,
en audios del año pasado, Milei publicitaba los cursos de NW Professional Traders de Mauricio Novelli, el organizador del Tech Forum, donde el presidente conoció a Hayden Davis y que en el último año visitó la Casa Rosada en 10 ocasiones, el creador de la criptomoneda Libra. Argentina en llamas, de norte a sur, casi 150.000 hectáreas perdidas por los incendios en 2025. Desde el comienzo de año, 150.000 hectáreas de bosques han ardido en el país, dejando a su paso 2 muertos, destrucción de casas y pérdidas incalculables en ecosistemas de enorme valor. Los recortes presupuestarios limitaron la capacidad de previsión y acción de las fuerzas encargadas de combatir las llamas, extendiendo la duración de muchos de los incendios. Resumen, noticias al instante. En medio de la suba arancelaria de Trump, una siderúrgica amaga con despedir 500 operarios. Mientras la suba de aranceles del norteamericano complica las exportaciones de la industria argentina. Una de las principales siderúrgicas, Acer Bragg, la segunda productora doméstica de hierro redondo y la tercera de aceros largos, amaga con despedir a 500 operarios. Aprobaron de manera express el proyecto para demoler parte del Luna Park. La Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones el proyecto de demolición del emblemático estadio Monumento Histórico Natural. Aumentan los casos de sarampión en los Estados Unidos. Texas informó que un brote surgido en el noroeste de ese estado pasó de 2 casos de niños no vacunados en el condado de Gaines a 58 casos en 5 condados. Resumen, noticias al instante. En medio del Crypto Gay, ficha limpia quedó lista para el recinto, pero sin fecha de votación y con dudas de que vaya a ser ley. La Libertad Avanza intentó evitar que se firmara el dictamen de la iniciativa, pero sufrió la presión del contexto crítico del momento. El escándalo internacional por Libra. Lo firman el radicalismo, el PRO y las fuerzas provinciales. Hay expectativas ante la sesión de este jueves cuando se trate la suspensión de las PASO. Rechazan el amparo de Edgardo Quader para recuperar su banca en el Senado. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó este jueves el rechazo al amparo de Quader para recuperar su banca en el Senado porque la valoración y votación de los miembros del mismo con respecto a la habilidad moral del amparista se haya reservada al seno de ese órgano. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Agenda cultural. Salir en Buenos Aires, eventos culturales gratuitos. Se dice de nosotras, un ciclo de cine dedicado a las mujeres, historia de lucha, de amor, de rupturas y de resiliencia. El sacrificio personal como precio a pagar para conseguir el derecho al voto femenino. El hostigamiento y la persecución por denunciar condiciones laborales criminales. El drama de 2 hermanas enfrentadas por los celos y la locura. Un amor prohibido y condenado de antemano. O las encrucijadas que afrontan 3 mujeres de distintas generaciones entrelazadas sutilmente por una obra literaria. Historias pequeñas o grandes, luminosas, muchas veces dolorosas, otras tantas y en ocasiones también trágicas, pero destinadas a cambiar vidas y sociedades. Cuando no se tiene el coraje de vivir como se piensa, se termina por pensar cómo se vive. Victoria Ocampo. Esto todos los domingos de marzo. Esto va a ser en el Museo Histórico Sarmiento, entrada libre y gratuita, y la dirección es Cuba 2079, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les vuelvo a decir, los domingos hay 2 funciones, a las 14 y otra a las 16:15. Descubrí la cartelera de teatro para marzo en el Palacio Libertad. Comenzamos el año con 10 propuestas diferentes que tienen el humor y la música como protagonistas. Son historias de valentía, talento y amor. De la mano de José María Muscari celebramos a la querida Mirta Legrand. Ana María Bobo presenta una obra que combina teatro y narración. Belén Pasqualini nos acerca a la vida de la primera mujer científica y Andrea Gidone nos lleva al universo del tango. Además, en marzo estrenamos un ciclo dedicado al radioteatro. La propuesta
recupera los grandes clásicos del teatro argentino en un formato que evoca la magia del mítico género radiofónico por Cristina Alberó como protagonista. Esto funciona los miércoles, viernes, sábados y domingos de marzo. La entrada es gratuita y tenés que entrar en la página para saber los horarios y para consultar también si se puede hacer una reserva. Así que no te lo pierdas. A partir de marzo vuelve la UOCRA Cultural, vuelven nuestros espectáculos. A partir del 7 de marzo retomamos nueva programación con música en vivo, teatro para adultos y teatro infantil. Así que podés venir a acercarte y averiguar todos los espectáculos que tenemos. Los viernes, música en vivo es gratuito. El viernes 7 va a estar Cata de Clásicos, el 14 Gabriela Carel, el 27 Mundo Mandarina y el 26 Lidia Barroso. Así que te puedes acercar al Teatro de la UOCRA Cultura, que está en Rawson 42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No te lo pierdas. Un verano lleno de éxito. Vivimos las más altas temperaturas al extremo. La música tiene un sentido distinto en este verano. En la radio que pone la mejor música. Verano intenso, mucho calor, muchos éxitos, altas temperaturas. Para un verano fuera de lo común. En la ciudad de Buenos Aires existe un barrio que se llama Monte Castro. Es uno de los barrios en los que se encuentra dividida la ciudad autónoma de Buenos Aires. Situado en la Comuna 10, está delimitado por las calles Baigorria, Joaquín B. González, Juan Agustín García, Lope de Vega, Avenida Álvarez Jonte e Irigoyen. Limita con los barrios de Villa Devoto al norte, Villa del Parque y Villa Santa Rita al este, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro al sur y Versalles y Villa Real al oeste. Este barrio se extiende por la avenida Álvarez Jonte, el centro comercial al cielo abierto de Monte Castro. Debe su nombre a don Pedro Fernández de Castro, que se constituyó propietario de las tierras en 1703. Luego se lo comenzó a conocer como Chacra de Castro o Montes de Castro. Hay una pizzería muy conocida que se llama la Pizzería del Fortín en la esquina de avenida Álvarez Jonte y avenida Lope de Vega, justo en el límite con el barrio de Villa Luro. Pero vamos a hablar un poco de su historia, de la historia de este barrio. A mediados de 1703, don Pedro Fernández de Castro se constituyó en el nuevo propietario de las tierras. Por aquel entonces sus límites eran comprendidos por los que hoy son las calles Bermúdez, José Pedro Varela y César Díaz, y llegaba hasta la actual estación de Liniers, tomando también parte del actual barrio de Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires. Fernández de Castro falleció muy poco después del 18 de julio del mismo año. Lo heredó su hija, Ana. El lugar comenzó a ser identificado como Chacra de Castro o Montes de Castro, debido a este último nombre y aparte por la fisonomía arbolada de la chacra. Allí se alojaría en 1806 el virrey Sobremonte, en camino hacia Córdoba al producirse las invasiones inglesas. En 1810 Francisco Ortiz de Ocampo y Antonio González Balcarce impartieron instrucción al primer ejército patrio que en junio sale en campaña hacia el interior del país. La chacra por entonces era propiedad de Juan Pedro Córdoba, pero el lugar quedó identificado ya para siempre con el nombre de sus antiguos dueños. Este barrio es muy lindo, tiene escuelas, es un barrio que está al oeste del barrio. Hay muchas escuelas, que una, por ejemplo, es la Escuela Técnica número 35, Eduardo Lazzirina, en Lope de Vega, al 2150, especializada en automotores y computación. La Escuela número 27, Hipólito Yrigoyen, en Virgilio 1980, especializada en química. El Papa Francisco estudió en esta escuela y se graduó como técnico químico. En la Escuela de Comercio número 33 también está en este barrio, en Avenida Álvarez Jonte 5075, y están las escuelas número 1
del Distrito Escolar 18, República Argentina. Escuela número 2 del Distrito Escolar 18 también, Alejandro Aguado. Y escuela número 3 del mismo distrito, que se llama Monte Castro. Después está la escuela número 17, también del Distrito Escolar 18, Teniente General Luis María Campos. Escuela número 18, Gendarmería Nacional, Instituto San Rafael, en Benito Juárez, al 2159, que esta fue fundada en 1941. Instituto San Pedro Apóstol, la escuela número 9, que también es del Distrito 18, por supuesto, provincia de Misiones, y la escuela BAMI, Marc Chang, que es una ORT. También en el barrio tiene hospitales: el Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, en Avenida Segurola 1949, Hospital General de Agudos Dalmacio Belzarfiel, en Calderón de la Barca 1550. Y una de sus avenidas es Lope de Vega. La avenida Lope de Vega es una arteria vial de la ciudad de Buenos Aires y del partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. Pero también, por supuesto, pasa por Capital y pasa por este barrio en el cual estamos hablando. Así que vamos a hablar un poco del recorrido de la calle y de la avenida Lope de Vega. Nace en el barrio de Villaluro a partir de la avenida Rivadavia, siendo continuación de calle Manzoni. Su recorrido en este sentido sudeste-noreste, desde avenida Rivadavia hasta avenida Juan B. Justo. Desde el primero hasta el 587. Es angosta, por lo que en planos antiguos se la encontraba como calle, y a ese tramo en una sola mano con sentido norte-sur hacia avenida Rivadavia. Luego se fue organizando y armando como el resto del recorrido, y si hiciera doble mano se convirtió también en avenida a esas 6 cuadras. No existe la numeración 700, pasa del 695 al 803, y en la mano impar del 600 termina Remedios de Escalada de San Martín, que las divide dejando 2 pequeñas cuadras. Quizás habrán dejado al 700 para una de ellas, y luego cuando numeraron fue todo 600, dado que la acera de los números pares está contigua y tiene esa numeración. A los 200 metros cruza con las vías del ferrocarril Sarmiento a la altura de la estación Villaluro, y luego pasa por debajo de la autopista Perito Moreno. Unos 300 metros más adelante cruza la avenida Juan B. Justo, tomando una pequeña curva hacia la izquierda, haciendo el límite a partir de aquí entre los barrios de Villaluro y Vélez Arfiel. Al cruzar la calle Álvarez Jonte ingresa enteramente a Monte Castro, donde transcurre unas 8 cuadras hasta la calle Baigorria, para luego formar el límite entre los barrios Villarreal y Villa Devoto. La intersección con la avenida Francisco Beiró es una de las áreas más comerciales de la avenida. Al cruzar la avenida General Paz continúa en el partido de 3 de febrero, pasa de doble mano a ser mano única y angosta, continúa 800 metros y termina en la calle Senador Benito Ferro. Bueno, esa es una de las avenidas más importantes de este barrio hermoso de Monte Castro. En Monte Castro también encontramos iglesias, templos, cultos y prácticas espirituales. Iglesia de la Puerta Abierta, Santo Tomé 5124. Iglesia de San Pedro Apóstol. Está en Bermúdez al 2025, comenzó a construirse en 1921. En su interior tiene una sola nave y los ornamentos fueron traídos de Valencia, España. En 1945 se inauguró la escuela de la iglesia solo para niños. Las hermanas de San Francisco Javier crearon una escuela religiosa solo para niñas primero, en Albaña 4600, que esta es la calle. Y en 1942 se mudaron a la propiedad donada por la señora Filomena Devoto en memoria de su sobrino y se llamó San Rafael Arcángel. Y bueno, la Asociación de Comerciantes Profesionales e Industriales han sacado todas las fotos, ¿no?, que van y que se ven en este barrio para conocer las iglesias. También está la iglesia de San Luis Gonzaga, se construyó en 1940 y está ubicada en Baigorria 4260, empezando a funcionar en febrero de ese año dentro de una precaria carpa. Fue bendecida por el Monseñor Copelo. El templo actual consta aproximadamente de 10 manzanas. Esta iglesia es muy popular en la fiesta patronal, que se realiza todos los 21 de junio de cada año.
Después también está la iglesia evangélica El Calvario, que está en la calle Marcos Paz 2074. Y vamos a hablar un poco más de las parroquias porteñas, bueno, sobre todo de esta, que es enorme, la parroquia San Luis Gonzaga, que está en el barrio de Montecastro. El templo parroquial dedicado a San Luis Gonzaga, ubicado en Baigorria 4260 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una rica trayectoria. Se inauguró el 6 de abril de 1940, pero su historia comenzó en los tiempos que Corrientes era angosta, en 1926. La misión de Villa Devoto del 17 al 31 de octubre de 1926 se desarrolló una misión catequéstica en Villa Devoto, a cargo del padre José Liusa, rector del Seminario Conciliar. Esta misión se desarrolló en la concurrencia de las calles Cabezón y Chivilcoy con la avenida General Paz. Contaron con 16 carpas cedidas y montadas por el Ministerio de Guerra, 4 de ellas unidas para formar un gran salón o capilla alrededor del actual. Se colocaron otras 8 carpas en forma de herraduras, de manera tal que quedara una plazoleta en el medio y que con la entrada mirando al altar, dicho altar estaba levantado en el fondo de la carpa grande y tenía un crucifijo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la Santísima Virgen. 2 lienzos catequísticos de la predicación de San Juan Bautista y de la misión de los apóstoles se encontraban en los costados. La finalidad de esta misión era dar catecismo durante el día a los niños y misión con adultos por las noches. Las 4 carpas restantes destinadas a confesar y bautizar las colocaron en un terreno contiguo cedido por su dueño. De manera espontánea, ese dueño ignoto, de quien hasta hoy no localizamos su nombre, también puso a disposición de la misión una habitación de su domicilio para guardar cosas. A partir del 14 de octubre se recorrió el barrio casa por casa para invitar a los vecinos y pedirles que envíen a sus hijos a la misión. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. El 17 de octubre de 1926 se inauguró la misión. A las 14:30 contó con la presencia de varios sacerdotes: Monseñor Francisco Barreto, obispo de Campinas, Enrique Rolling, el padre José María Ponce de León, quien era profesor de teología del seminario. Se repartieron caramelos para todos los chicos. Esa misma noche se inauguró la misión para los adultos. Las misiones daban catequesis de 8:30 a 11 y de 14:30 a 17. La asistencia de los niños iba cada día en aumento, tanto que el domingo 24 de octubre hubo unos 800 niños en ambos turnos. Los chicos aprendían cantos en la carpa grande y después catecismo durante 1 hora con su catequista en su carpa o sección. Caramelos y recreo de media hora. Después de esa media hora, más de explicación en común de la carpa grande a cargo de los sacerdotes Rolling y Liusa. Durante la noche se rezaba el rosario, se cantaba, se escuchaba el punto doctrinal a cargo del padre Bienvenido Álvarez. El sermón moral a cargo del padre Vicente Sauras, profesor de la Sagrada Escritura en el seminario. Hubo seminaristas que ayudaban. La misión empezaba a dar frutos. Los docentes decían que habían cambiado las actitudes de los chicos para bien. Los chicos ahora, con sus ratos libres, sacaban el catecismo. El 31 de octubre, último día de la misión, coincidió con la fiesta de Cristo Rey. Se celebraron 2 misas en las carpas, a las 7 para los mayores y a las 8:15 para los niños, de la primera comunión. Finalizada la misa, desayunaron bollos y chocolates, se le entregaron diplomas y se tomaron fotografías. Estuvo presente la banda de exploradores de Villa del Parque en todo el festejo. Esa misma tarde hubo una bella procesión al seminario con la imagen de Cristo Rey.
en una carroza triunfal, procesión que contó con la presencia de más de 1.500 asistentes, acompañados por bandas de música. En la parte baja de la carroza una inscripción decía: «He aquí a vuestro rey. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera». A los pies de Cristo se veían 5 niñas caracterizadas como los 5 continentes y asimismo alumnas del Colegio San Vicente vestidas de ángeles con canastas de flores. La procesión marchó por Chivilcoy, Ladines, Esperanza, Joaquín B. González, Avenida América, que es Mosconi ahora, y San Nicolás. Al llegar a José Cubas, la carroza se colocó a los pies de la iglesia del seminario. Se cantó Foco Divino y se escuchó una alocución a cargo del padre Ponce de León. Se expuso la custodia con el Santísimo Sacramento, se rezaron las letanías del Sagrado Corazón y el acto de consagración. Hubo bendición con el Santísimo y la banda tocó el himno nacional. La misión había finalizado, pero el entusiasmo continuó porque al día siguiente más de 40 chicos y algunas niñas fueron a la carpa de la iglesia del seminario para comulgar y por la tarde fueron los seminaristas quienes se acercaron a las carpas. Los chicos los siguieron al seminario y hasta jugaron al fútbol. Los frutos inmediatos de esta misión fueron los siguientes: 104 bautizos, 270 primeras comuniones, más otros que fueron preparados en las carpas cuyas familias querían que se tomaran la comunión el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. 6 matrimonios regularizados y otros en tramitación. Más de 250 confesiones y comuniones de adultos. Y el fruto, a largo plazo, de esta misión sería la creación de la parroquia San Luis Gonzaga. Fue deseo expreso del padre Iliusa que se estableciera en la zona un centro de catequesis y, de ser posible, que se levantara una capilla. La capilla provisoria de San Luis Gonzaga, los frutos de la misión no se hicieron esperar. Unos jóvenes de Villa Devoto, integrantes de las congregaciones marianas, fueron los principales impulsores de consolidar los frutos de esta misión y que se levante una capilla para los vecinos, ya que la zona no contaba con templo alguno. Vemos que la presencia de María estuvo desde el primer momento en el origen de la futura parroquia. 6 años después, el anhelo se materializó y el 1 de septiembre de 1932 se autorizó al padre Pedro Casellas para ejecutar bautizos en la capilla provisoria de San Luis Gonzaga, jurisdicción de la parroquia de la Candelaria. El primer bautismo se realizó el 11 de septiembre de 1932 y fue el de la niña María Ana France, nacida en el Hospital Rawson el 3 de febrero de ese año, hija de Malvina Míguez. La dirección de la capilla, Baigorria 4260. Aún hoy la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria conserva el libro de bautizos realizados en la capilla de San Luis Gonzaga. Inferimos que la presencia jesuita tuvo que ver en la elección del santo patrono. En la actualidad, en la capilla del sagrario de la parroquia se pueden ver algunos bancos que estaban en la antigua capilla. Otro paso fundamental en su historia tuvo lugar el 25 de julio de 1934. En esa fecha se eligió la parroquia San Luis Gonzaga con el número 112 en el mapa de la división parroquial. Sus límites: Cimbrón, Concordia, Arregui, Orán, que ahora es Emilio Lamarca, Jonte, Bahía Blanca, Miranda y Segurola. Esas son las calles, ¿verdad? Así se ordenó que mientras no comience a funcionar la parroquia, dependería de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, su parroquia madre, como vimos antes. Fue en el año que se desarrolló en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional. Era arzobispo de Buenos Aires desde 1932 Monseñor Santiago Luis Copelo, gran impulsor de la creación de parroquias para que en ningún barrio le faltara su lugar. La bendición de la piedra fundamental tuvo lugar el sábado 17 de junio de 1939. Contó con la presencia de muchos vecinos, también de representantes de las congregaciones marianas y escuelas religiosas. La calle Baigorria había sido engalanada por la municipalidad. El ahora cardenal Copelo arribó
al lugar a las 15:30 en medio de aplausos y alegría general. Se produjo la ceremonia de bendición, se guardó en un tubo el acta de la fundación, tubo que se colocó en la urna de la piedra antes de que la misma fuera descendida. El cardenal asperjó el solar con agua bendita. El padre Ricardo de Torres, capuchino, hizo uso de la palabra y destacó, entre otros detalles, la importancia del trabajo realizado por las congregaciones marianas. El cardenal Copelo también se dirigió al público y se escuchó al coro de congregantes marianos de Regina Martium. Finalizó el acto con los acordes del himno nacional, ejecutado por la banda municipal. Poco más de 9 meses después de la colocación de la primera piedra, el templo estaba listo para ser inaugurado. Los autores de los planos fueron los arquitectos Aurelio Vargas y Julio César Aranda, colaborando también el arquitecto Carlos Massa. El arquitecto Aranda nos dejó detalles generales del templo en 1940. Exterior tratado en ladrillo común aparente y revoque blanco. Un campanario alto en el frente blanco, puerta de azul intenso y en lo alto el rosetón calado con el monograma de Cristo, que recuerda cualquiera sea la advocación de un templo, que es siempre a través de él nos llega la luz. Las naves laterales se pensaron estrechas de forma intencional para fines de ambulatorios y toda la arquitectura se realizó a base de arcos, según Aranda. Los altares, imágenes, artefactos, etc., ejecutados con posterioridad, han sido realizados sin guardar armonía con la arquitectura. El templo tiene vitrales en sus ventanas y en las puertas frontales de acceso a la nave central. La inauguración. Qué lindo esto, ¿no es cierto? Porque para todo este barrio que tardó un montón de años en hacer, porque la verdad que la parroquia es inmensa. El sábado 6 de abril de 1940 se produjo la esperada inauguración, a pesar de ser un día inestable con lluvias intermitentes. Contó con la presencia de mucha gente, tanto adultos como niños. Por supuesto, estaban allí los infaltables representantes de las congregaciones marianas con sus presidentes y con su presidente Armando Reyes. El cardenal Copelo llegó minutos antes de las 16 horas bajo una fina llovizna, acompañado por el padre Roberto Fossati, su capellán. Su familiar, después también estuvo el Consejo Arquidiocesano de la Asociación de Hombres de la Acción Católica, el padre Eusebio Speroni. En las puertas del templo lo recibieron los sacerdotes Jaime Cuisec, José Soler, fray Ricardo de Torres, quien ya había estado presente el día de la bendición de la primera piedra. El cardenal, tras revertirse con los ornamentos del ritual, procedió a la bendición del templo. Se rociaron los paramentos externos e internos y finalizó la ceremonia después de rezar las letanías. Luego de quitarse los ornamentos, se dirigió a los presentes desde el presbiterio. Una vez más se destacó la labor de las congregaciones marianas. Realizó una semblanza de San Luis Gonzaga, destacó sus virtudes, inocencia y penitencia, lo indicó como ejemplo y modelo a seguir para las juventudes. Los asistentes de rodillas recibieron la bendición. Habló también Speroni y en su alocución supo destacar la obra y celo del cardenal para dotar de parroquias a todos los barrios y otra vez la obra del apostolado realizado por las congregaciones marianas. El padre Speroni hizo una bella reflexión acerca de lo que un nuevo templo significaba. Se escucharía la palabra del sacerdote, se ofrecería diariamente el sacrificio de la misa, se recibiría el sacramento de la Eucaristía y se elevarían las oraciones de los fieles al Altísimo. Una vez que el cardenal se dirigió al atrio con su comitiva, Armando Reyes, el presidente de la Federación de las Congregaciones Marianas, habló en nombre de la comisión pro templo y los vecinos. Reseñó los trabajos realizados desde un comienzo y agradeció el apoyo recibido por el cardenal. Así finalizó el acto. Una placa en la parroquia recuerda ese memorable día.
su texto dice: este templo parroquial dedicado a San Luis Gonzaga fue para que se construya por su eminencia el cardenal Santiago Luis Copelo, quien lo bendijo el 6 de abril de 1940. Así que bueno, tiene la placa ahí de la bendición y de la inauguración de este templo. Al día siguiente, el domingo 7 de abril, se celebraron misas de 7, de 8 y a las 9 horas, presididas por el vicario general Monseñor Antonio Roca. Y a las 9 tomó posesión el vicario José Soler. Bueno, y vamos a hablar de los tiempos modernos. El templo tuvo modificaciones en los últimos 30 años. En la nave lateral derecha se colocó la pila bautismal original que se hallaba en el bausterio. Se cambió el piso. Se construyó la capilla del Sagrado en la nave lateral izquierda. El altar se movió hacia adelante y se hizo la sede para el celebrante. Asimismo, las ampliaciones y mejoras se realizaron también fuera del templo. Se hicieron modificaciones en la casa parroquial, se construyeron salones que dan al patio donde estaba la capilla vieja, con un gran salón con el piso superior. En el jardín también se edificaron salones. La cruz de la capilla vieja fue colocada en la pared de los salones nuevos, mirando hacia la secretaría. Una bella y blanca imagen de la medalla milagrosa nos recibe en el jardín. Y llegamos al fin de esta emisión de Buenos Aires no duerme. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Gracias por acompañarme y saben como siempre que los espero acá en AM 1230 Creativa. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube que transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. Hasta la próxima.